Bien, vamos a continuar ahora con la parte práctica, ¿verdad? Recuerden que tienen que crear su proyecto. Mi package, en mi caso le puse tercer parcial, y lo que voy a hacer ahora es crear una clase Java. Entonces vamos a hacer un programa sencillo que pida los datos de una persona por teclado. Está bien sencillo. Entonces para eso voy a crear un programa main primero. ¿Sí? Hasta aquí pues todavía no hemos visto nada nuevo. Nuestro main. ¿Sí? Entonces, lo que quiero hacer es comenzar, ¿verdad?, a utilizar unas nuevas estructuras, sino que es la estructura de una clase como tal. ¿Ok? Entonces voy a adicionar a este archivo de código que acabo de crear una clase más, que es la que va a manejar lo que son los datos de la persona. ¿Sí? Entonces, primero voy a escribir algo en pantalla aquí. Algo bien sencillo, ¿verdad? Voy a pedir valores por el teclado. ¿Verdad? Recordemos hacer el import del escáner. Y entonces, lo que yo deseo pedir es el nombre de la persona, su apellido, su edad, su género, por ejemplo. ¿Verdad? Estos 4 datos. ¿Ok? Entonces, pero no quiero almacenarlos como comúnmente los hemos almacenado en 4 variables que están creadas aquí en el main, sino voy a crear una nueva clase para almacenar esta información. ¿Sí? Entonces voy a irme de nuevo aquí a la parte de tercer parcial y voy a crear una nueva clase. ¿Sí? Le voy a poner persona. ¿Por qué le voy a poner persona? Porque voy a almacenar los datos de una persona. ¿Sí? Bien sencillo. Y siempre voy a seleccionar la parte de clase aquí. Entonces, esta que acabo de crear aquí es una clase nueva. ¿Sí? En este caso no voy a crear un main. Ya tengo mi main, mi programa principal aquí. Solo voy a utilizar esto para poder almacenar información. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver aquí dice clase pública, public class, y el nombre persona que yo le di. Entonces, ¿qué elementos tiene una persona? Yo voy a decir que toda persona tiene un nombre y el nombre es de tipo texto. Entonces, string nombre. Y toda persona tiene un apellido y es de tipo texto. ¿Sí? Toda persona tiene una edad y la edad es un número entero. Y toda persona tiene un género. ¿Sí? Y va a ser de tipo texto. Entonces, ¿qué es lo que yo acabo de hacer ahora? Simplemente dentro de mi clase creé 4 variables. ¿Sí? 4 variables de esta forma. Tipo de dato y el nombre de la variable. Tipo de dato, el nombre de la variable. Tipo de dato, el nombre. Tipo de dato, el nombre. Y así sucesivamente si quisiera agregar más. ¿Ok? Y eso es lo único que voy a colocar aquí. ¿Sí? Las variables que definen cómo es este elemento de aquí. Toda persona tiene un nombre, un apellido, una edad, un género. Si esto fuese otra cosa, por ejemplo una fruta, toda fruta tiene un color, una forma, un sabor, etc. Entonces yo voy a crear las variables que me van definiendo cómo es el elemento que yo estoy describiendo aquí arriba. Y eso es todo lo que voy a crear de momento aquí. ¿Okay? No vamos a entrar ahorita mucho en detalles de otras cosas como modificadores de visibilidad, como sets y gets, constructores, nada de eso. ¿Sí? Eso lo van a ver ustedes en clases más adelante. Simplemente vamos a entrar un poco, o vamos a comenzar a utilizar lo que son las clases y cómo integrar esto a mi programa. ¿Sí? Bien, entonces recordemos, ¿verdad?, que la clase debería de estar aquí, en este mismo nivel. Aquí está el main, aquí está la clase, en este caso persona que cree, y las demás clases que pueda ir ocupando. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es escribir aquí, voy a crear una nueva variable de qué tipo de dato, del tipo de dato de la clase que acabo de crear. O sea, voy a hacer esto. ¿Qué es lo que acabo de hacer al ejecutar esta línea o al crear esta línea?
estoy diciendo que voy a crear una variable que se va a llamar Pablo en este caso, que es de tipo de dato persona. ¿Ok? Y que lo que quiero hacer es crear una nueva persona, new persona. ¿Sí? O sea, que Pablo sea una persona nueva. Ahora, esta variable que se llama Pablo, de momento no tiene valores, ¿sí? O sea, de momento no tiene un nombre, un apellido, una edad, un género, sino que yo se los tengo que proporcionar. Entonces, para eso yo voy a decir Pablo.nombre va a ser igual a teclado.nextLine. O sea, voy a guardar en el pedacito o en el apartado nombre de la persona, ¿sí? Voy a guardar lo que la persona o lo que el usuario haya escrito en el teclado, ¿sí? Vamos a ir viendo qué más puedo hacer aquí. Por ejemplo, aquí voy a decirlo. Ingrese su nombre. Y voy a hacer lo mismo para los otros 4 valores, ¿sí? Ingrese su apellido y el apellido lo voy a guardar. El apellido de Pablo lo voy a leer del teclado, eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Voy a guardar la edad, ingrese su edad. La edad, recordemos que es un número entero, entonces ya no es next line, sino next int. Y aquí edad. Voy a hacer algo, voy a poner la edad de último. Voy a pedir primero todos los que son texto y después el que es entero. Ingrese su género. Voy a poner esto en mayúscula. Y el género lo voy a guardar en género. Y finalmente la edad, lo que había hecho. ¿Okay? Entonces, creé una nueva variable de tipo persona. Le puse como nombre Pablo. Ustedes le pueden poner el nombre que usted desee, ¿verdad? Alumno, persona, Roberto, Juana, Rosa, etc. Y vamos a comenzar a llenar cada uno de los valores con que definimos en esta clase. ¿Sí? Los vamos a comenzar a llenar, en este caso, pues desde el teclado. ¿Sí? Finalmente, lo que yo quiero hacer es mostrar o imprimir esos valores. ¿Sí? Entonces, imaginémonos que yo puedo crear un método para eso. Le digo, voy a crear un método que se llama imprimir persona. ¿Y qué necesito para imprimir una persona? Bueno, la persona que quiero imprimir. ¿Sí? Recordemos, este es el tipo de dato, por eso comienza en mayúscula. Este tiene que ser exactamente igual a este, ¿verdad? Y este es el nombre de la variable. Aquí le pude haber puesto Pablo, Rosa, lo que les dije. En este caso, le voy a poner también persona, ¿verdad? Entonces, para imprimir una persona, ¿verdad? Yo voy a leer cada uno de los valores y simplemente los voy a imprimir en pantalla. Voy a decir nombre y voy a concatenar símbolo más persona.nombre. O sea, voy a imprimir el nombre de la persona. Lo mismo voy a hacer con el resto de valores. Apellido, edad, género. ¿Sí? Aquí voy a imprimir el apellido, la edad y el género. ¿Sí? Bien. Entonces ya creé mi método, no lo he mandado a llamar de nuevo todavía en mi main, lo voy a mandar a llamar aquí. Entonces yo le voy a decir que quiero imprimir a una persona. ¿A qué persona quiero imprimir? A Pablo. Quiero imprimir a Pablo. A ver qué sucede. ¿Sí? Entonces ya tengo esto, puedo ejecutar este programa. ¿Sí? Si adicionamos esto que acabamos de hacer a lo que ya habíamos visto antes, recordemos, paso 1, yo estoy creando mi código.java, ¿sí? El paso 1 del funcionamiento del lenguaje Java. Estoy creando mi código Java. Cuando yo le dé a este play de aquí, se va a ejecutar el compilador. Esto es, va a tomar este código que yo escribí, todas estas líneas, y se lo va a traducir y lo va a guardar en un archivo .class, y el código que él genera se va a llamar bytecode. Vamos a hacer algo. Voy a entrar
aquí le voy a dar Show in Explorer para entrar a donde está guardado este código, ¿sí? Entonces, miren, si ustedes se fijan, este es el archivo que yo creé, mi código, persona.java, mi programa.java. ¿Sí? Ese es el archivo que yo creé. Paso 1. Paso 2, cuando yo le dé aquí, se va a generar y se va a crear el bytecode. ¿Sí? Yo le voy a dar clic. Perdón, no es este programa. Aquí le voy a dar run aquí. Y ahí está. Bienvenido a mi programa. Ingrese su nombre. Pablo Pérez. Su género. Masculino. Su edad, por ejemplo, 27 años. Y entonces aquí está la información. Nombre Pablo, apellido Pérez, edad 27, género masculino. ¿Sí? Cuando yo ejecuté esto ahorita, ocurrieron los 3 pasos que vimos en la clase anterior. Escribí el código en Java, se tomó ese código en Java cuando yo le di el play y se compiló en un bytecode y luego se ejecutó, miren, el proceso java.exe. Dijimos que el proceso Java era el intérprete, o sea, interpretó el código en bytecode y esa interpretación produjo esto de aquí. ¿Okay? Entonces, de nuevo, aquí está el código Java. Si queremos buscar el bytecode que se creó, ese bytecode queda guardado, vamos a entrar aquí a esta carpeta que dice out y aquí queda el código generado, ¿sí? Yo voy a entrar aquí y voy a buscar el archivo en tercer parcial, miren, el archivo .class. Este es el bytecode. Dentro de estos archivitos está el bytecode, el código intermedio que se generó al correr el programa. Si yo tratara de abrir este archivo, pues lo voy a entender muy poco, ¿sí? Este es el bytecode. Si ustedes fijan, hay cosas ahí no entendibles para nosotros, ¿sí? Muy pocas cosas sobresalen, por ejemplo, nombre, string, etcétera, pero el resto de cosas ya no es entendible. Ya este es un código intermedio, ¿sí? Pero la Java Virtual Machine sí va a entender esto. Ella entiende qué significa este null, qué significa este BI, este SOH. Ella lo entiende, ¿sí? Va a leer esto de aquí y se lo va a traducir al dispositivo, en este caso a mi misma computadora, para poder generar el programa que ustedes acaban de ver aquí. Y al final se genera esto, ¿sí? Ese es el funcionamiento del lenguaje Java que hemos visto. Bien, entonces continuamos, ¿verdad? Hice uso de una clase adicional, en este caso persona, para guardar información y tenerla más organizada. Así, ya solo creo esta variable y yo puedo pasar toda la persona a un método. Ya no necesito pasar el nombre, como el apellido, como la edad, como no. Con pasar toda la clase, todo lo que contiene, yo estoy compartiendo toda esa información. ¿Okay? Bien, vamos a ver un elemento más, ¿verdad? Vamos a hacer un programa más, en este caso para ver otro tema bien pequeñito. Vamos a ver un ejemplo de cadenas de texto. Bien. Por ejemplo, yo tengo una cadena de texto, ¿sí? Por ejemplo, entonces, en Java existen varios métodos dentro del tipo de dato string, ya los investigamos en el segundo parcial, que me permiten hacer ciertas operaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo ese texto de ahí? Pedro Pérez. Si ustedes se fijan, le coloqué intencionalmente un espacio al inicio y varios espacios al final. ¿Sí? ¿Qué sucede si yo quisiera imprimir este valor? Entonces, ¿qué es lo que estoy mandando a imprimir? Estoy mandando a imprimir el nombre, 2 guiones, y al final tienen que salir 2 guiones también. ¿Okay? Entonces, si yo ejecuto esto, ¿verdad? Lo que yo voy a ver
es que se imprime esto de aquí. Se imprimen 2 guiones y un espacio, y después este montón de espacios y al final los 2 guiones, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quisiera eliminar todos estos espacios en blanco al inicio y al final? Porque no me interesa, no me sirven para nada, ¿sí? Tal vez fuera por un error que yo dejé este montón de espacios. Entonces en Java hay una forma bien sencilla de hacer esto, ¿sí? Si yo hago esto de aquí y le digo punto trim, este método trim lo que hace es eliminar los espacios al inicio y al final. Vamos a ir poniendo un número. El 1 va a ser el nombre de la persona original como estaba escrito. El 2 va a ser el nombre ya sin espacios al inicio y al final. Ojo, él va a eliminar estos espacios de aquí y este espacio de aquí, pero el espacio este de separación del centro, ese no lo va a eliminar. Solo espacios al inicio aquí y al final acá. ¿Okay? Si yo ejecuto este programa, entonces si ustedes fijan, en el primer punto lo imprimió como originalmente estaba, con un espacio aquí y con muchos espacios acá. Pero en el segundo, miren, el guión está pegado a la Z, el guión está pegado a la P. Si fijan que eliminó todos los espacios que estaban al inicio, que no sirven, y todos los que estaban al final, que no sirven. Pero el que estaba en el centro sí lo respetó. ¿Sí? Entonces si en algún momento necesitamos hacer eso, ¿verdad? Separar esos espacios o eliminar esos espacios al inicio y al final, vamos a utilizar el método trim para hacer eso. Bien, otro método importante. ¿Qué pasa si yo quisiese que ese nombre se convierta a mayúsculas? ¿Sí? Con mayúsculas completas. Entonces voy a utilizar un método que se llama toUpperCase. ¿Sí? Este método lo que va a hacer es que va a convertir esto a mayúsculas. De nuevo, lo ejecuto. Y el primero, el original con espacios, ¿sí? El segundo sin espacios y el tercero con mayúsculas. Pedro Pérez en completa mayúscula, ¿sí? Entonces eso mediante el método toUpperCase. Por el contrario, si quisiera convertirlo a todo a minúsculas, voy a utilizar toLowerCase. Método toLowerCase a minúsculas, y pues va a ser justo lo contrario este. Todas van a ser minúsculas, o sea, esta P mayúscula de aquí se va a convertir a minúscula y esta también. Ahí está, miren. Esta P, que antes era mayúscula originalmente, ahora es minúscula. Y esta otra P, ahora es minúscula. Y todas son minúsculas en este ejemplo 4. Bien, ¿qué sucede si yo quisiera separar el nombre del apellido? ¿Sí? O sea, que si yo quisiera imprimir solo Pedro o solo Pérez, ¿cómo lo puedo hacer? Bien, para eso voy a hacer la combinación de dos métodos. Primero voy a hacer el método .trim para eliminar los espacios al inicio y al final, para eliminar esto y esto, y luego voy a separar por este único espacio que quedó en el centro. ¿Okay? Miren cómo lo voy a hacer. Voy a hacer un .trim y luego .split. Este método de split lo que me va a permitir es separar este texto en algún carácter, ¿sí? O sea, en el carácter que yo le diga. Yo quiero separarlos donde haya un espacio en blanco, ¿sí? Donde haya un espacio en blanco, quiero que haga la separación, o sea, que corte. Entonces lo que va a hacer es decir, bueno, el punto trim eliminó todos estos espacios, ¿sí? El punto trim lo va a dejar de esta forma. Y él va a decir, bueno, el único espacio que veo es aquí. Entonces yo aquí voy a cortar y voy a separar esto en dos partes, así. Eso es lo que va a decir él. ¿Ok? Vamos a probar a ver. Lo último que yo le tengo que decir es, bueno, como lo separé en dos partes, ¿a qué parte que quiero acceder? Entonces, mediante estas llaves cuadradas, yo le voy a decir, quiero acceder a la primera parte, ¿sí? Esto quedaría algo parecido a esto. Esta sería la parte 0 y esta la parte 1, ¿sí? O sea, Pedro quedaría en la parte 0 y Pérez en la parte 1. Entonces yo quiero acceder al nombre, voy a colocar
el número 0 en esta parte de aquí. Y si yo quiero el apellido, voy a poner la parte 1 aquí. Entonces voy a ejecutarlo primero de esta forma. Voy a ponerle el número 5 y vamos a ejecutar esto. Entonces aquí está. ¿Sí? De nuevo, ¿qué fue lo que hice? Primero eliminé todos estos espacios con el trim y luego a ese resultado lo separé por un espacio y le dije que quería solamente la parte 0. Por eso aquí me agarró solamente o me imprimió solamente Pedro. Si yo quisiera solo el apellido, entonces le voy a dar la parte 1. ¿Okay? Y aquí le voy a poner ahora apellido. ¿Sí? Entonces esta última línea me va a imprimir solamente Pérez. Si lo ejecuto, entonces ahí está, imprimiendo solamente el nombre y solamente el apellido. ¿Sí? Entonces, en resumen, lo que quería que viéramos en este caso es, hay muchos métodos, por ejemplo, en el tipo de dato string, ¿verdad?, que yo puedo hacer uso. Por ejemplo, el método trim para eliminar espacios al inicio y al final, el método toUpperCase, toLowerCase para convertir a mayúsculas y minúsculas, y el método split, ¿okay?, que es para separar el texto mediante un valor en específico. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a hacer un último ejemplo. Por ejemplo, yo podría separar también quiero separar este nombre de este apellido. ¿Quién lo separa? Esta coma. Entonces también lo podría hacer. En este caso, pues ya no voy a necesitar el trim porque no tienen espacios al inicio y al final. ¿Sí? Entonces puedo eliminar esta parte. Y yo puedo decir que yo voy a hacer un split de esta variable, otro nombre, aquí, split, pero ahora ya no por espacio, sino que por coma. Y quiero solamente el apellido, el valor 1. Entonces, este valor de aquí. Entonces, esto me va a imprimir Suazo, por ejemplo. Si yo lo ejecuto, entonces este apartado 7 me imprime solamente el apellido Suazo, la posición 1 luego de separar ese valor por una coma. ¿Sí? Valor 0, valor 0, valor 1. ¿Okay? Mediante el método split. Entonces yo puedo usar la combinación que yo quiera. Por ejemplo, si yo quiero imprimir Suazo en completa mayúscula, podría decir split punto, perdón, aquí, punto to uppercase. ¿Sí? Entonces va a imprimir Suazo, pero en completa mayúscula. ¿Sí? Yo puedo usar cualquier combinación que yo desee. Ahí está. Miren, Suazo en mayúscula. Cualquier combinación de estos métodos según yo lo necesite. ¿Okay? Bien, entonces aquí vamos a quedar con este video. Recordemos, lo primero que vimos fue cómo utilizar una clase adicional. Para eso se crea una nueva clase y se le añaden todas las variables que definen a este elemento que yo tengo aquí. Aquí yo puedo poner, por ejemplo, un perro. Todo perro tiene un nombre, todo perro tiene un dueño, una edad, una raza, una persona, como lo vimos aquí. Podría ser un alumno. Todo alumno tiene un nombre, un número de cuenta, una carrera, una edad, un género, ¿sí? Cualquier elemento podría crear aquí y las variables que describan cómo es. Y luego puedo utilizarlo simplemente haciendo uso de este comando de aquí. Perro, firulais igual a new perro, alumno, Roberto igual a new alumno, persona, Pablo igual a new persona. ¿Sí? De cualquier forma yo puedo utilizarlo aquí y al final solo accedo con el nombre que yo le haya puesto aquí, accedo a cada una de las variables que yo fui creando en esta parte de aquí. ¿Okay? Y con respecto a las cadenas de texto, a los tipos string, hay muchos métodos que yo puedo utilizar, como los que ya vimos, y hacer las combinaciones que yo quiera. Un trim con un split con un toUpperCase, etc. ¿Verdad? Y cada uno, como ya fuimos viendo, tiene un objetivo o una función en específico. Bien.